Hola, ahora traje este problema de planteo que está en palabras sin dibujo. Entonces vamos a tratar de plantearlo y vamos a responder las preguntas. De alguna forma esto se entiende como que uno podría ocupar la teoría de lo que conoce como movimientos oscilantes y no resolver la ecuación diferencial, pero la vamos a enunciar de todas formas. ¿Ya? Esto se entiende que es un resorte que está horizontal, por lo tanto no afecta la gravedad. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta dice, bueno, nos dan el planteo que hay una cierta masa que se une a un resorte. Se entiende que el resorte está fijo en un lado y esto lo conectamos en el lado libre o a la derecha, como para dibujarlo de esa forma. Y se inicia un movimiento de alguna forma, porque dice que en algún momento t igual 0, que es nuestro punto de referencia, 0,1 está a la derecha de la posición de equilibrio y b de 0, que es la velocidad, es menos 0,4. Esto quiere decir que tiende a ir hacia el lado izquierdo, pero inicialmente la mayoría de estos fenómenos inician desde el reposo, ¿ya? Pero estamos cambiando un poco el punto de referencia, por lo tanto, en mi caso, mi velocidad va a ser distinta de 0, entonces eso nos va a cambiar un poco la solución de la ecuación diferencial. Entonces, primero, para la letra A dice, si se aplican 28,8 newton al resorte, se estira 0,2 metros en contar K, que es la constante del resorte. Entonces, esto es independiente del cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, la ley de Hooke dice que K por el desplazamiento va a ser igual a la fuerza elástica, ¿ya? Y lo que es igual, en mi caso, como no hay gravedad, porque estoy asumiendo que estamos horizontal, va a ser igual a la fuerza aplicada. ¿Ya? Por lo tanto, fuerza eléctrica, perdón, elástica es igual a la fuerza aplicada, y yo sé que la fuerza aplicada son 28,8 newton. Por lo tanto, los delta X tiene que estar en metros y el K tiene que estar en newton dividido por metro. Por lo tanto, como sabemos que delta X es 0,2, 0,2, no 0,1, porque 0,1 es lo que está asociado a la ecuación diferencial, y esto es solamente para encontrar el K del resorte. Por lo tanto, si nosotros hacemos la división, K tiene que ser 144, porque divido por 2, pero además corro un lugar la coma, y serían newton partido por metro. Por lo tanto, esa va a ser la constante elástica de la parte A. Entonces, con eso respondemos la pregunta A y vamos a ocupar la constante K para plantear primero el problema de la ecuación diferencial y después vamos a seguir resolviendo esa ecuación diferencial. Entonces voy a pausar el video y voy a borrar solamente ese desarrollo. Ya, entonces ahora hice un pequeño dibujo para que se entienda por qué esas son las fuerzas que están involucradas. Entonces, si la masa M está un poco hacia la derecha de la posición de equilibrio, aparece una fuerza eléctrica, una fuerza elástica que apunta hacia el lado derecho. Pero si nosotros nos devolvemos, el resorte se va a comprimir y el resorte va a tender a querer abrirse, porque el resorte siempre quiere volver a su posición de equilibrio. El tema es que no vuelve a su posición de equilibrio porque por inercia continúa el movimiento, por lo tanto empieza a oscilar, y al no haber roce y no haber ninguna fuerza de amortiguación, ese movimiento se transforma en un movimiento perenne, ¿ya? En la teoría, porque si usted lo hace en la práctica, el resorte va a empezar a frenar y eventualmente se va a detener porque hay roce, porque hay resistencia al aire, que es todo lo que estamos obviando. Entonces, lo que nosotros sabemos es que la fuerza o las sumatorias de todas las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton, ¿ya? En mi caso, tengo una fuerza elástica, que es menos K por el desplazamiento, que le voy a llamar XTT. Ya voy a asumir de que si X es positivo, el desplazamiento va hacia la izquierda, y si el X es negativo, va a ser menos por menos, eso va a ser más. Y yo ya sé que puedo cambiar incluso el K por menos 144 por X.
Y eso sería el lado izquierdo de la ecuación. Y le voy a poner dt para que se entienda que es una función que depende del tiempo. La masa, ya sabemos que es 9, y la aceleración la vamos a escribir como x punto punto, porque así llamamos a las derivadas con respecto al tiempo. 144 es múltiplo de 9, por lo tanto, si yo simplifico un poco esta ecuación diferencial, me va a quedar x más 144 dividido por 9 son 1, sobran 5, 54, 6, 16 x de t, y simplemente vamos a escribir x por simplicidad, y esta por lo tanto pasa a ser mi ecuación diferencial, y mis condiciones de inicio van a ser, según lo que dice el planteo, 0,1 metros, y la velocidad, que es lo mismo que la primera derivada en cero, es menos 0,4. Insisto, en general esta velocidad es cero, pero dado el planteo del problema, estamos tomando ese momento cuando el resorte está 0,1 hacia la derecha y está moviéndose en 0,4 metros por segundo hacia la izquierda. Ese está considerado el tiempo cero, por lo tanto va a estar esto desfasado de lo que sería un problema más teórico. Entonces, cuidado con eso. Tengo que, si no me dicen, si no me indican cuál es la velocidad, yo tengo que asumir de que cuando inicia el movimiento, la velocidad es cero. Entonces podrían no decirme nada, entonces yo asumo que es cero, pero si me lo indican, quiere decir que estamos tomando una referencia distinta al inicio real del movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es decir que la ecuación diferencial general es de esta forma: omega cuadrado por x. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de que si tengo una ecuación diferencial de la forma segunda derivada de x más una constante por x, voy a asumir de que esa constante podría ser un número, está asociado a un número complejo, ¿ya? Si que le cambio el signo. Entonces, es como decir, un número complejo al cuadrado es positivo, o sea, imaginario en realidad. Es un número imaginario puro al cuadrado es un negativo, y con el menos pasa a ser positivo. Si yo resuelvo esta ecuación diferencial con la, el polinomio asociado, o el polinomio auxiliar, como se le llama, yo sé que estas soluciones son de la forma menos 4i, 4i. Por lo tanto, mi solución de la ecuación diferencial va a ser de la forma: alguna constante arbitraria por coseno de omega t más otra constante arbitraria por seno de omega t. Ese es el problema general cuando tengo una raíz y raíces imaginarias puras. No tengo parte real, por lo tanto no tengo exponencial, solamente tengo cosenos y senos. En mi caso, yo no tengo W, porque mi W es conocido. Es 4 en este caso, porque es el complejo 4i y menos 4i. Por lo tanto, esto va a ser C1 por coseno de 4x, 4t, perdón, más C2 por seno de 4t. Lo vamos a dejar así por ahora, ¿ya? Pero tenemos condiciones de inicio, por lo tanto, C1 y C2 podrían determinarse de manera sencilla, evaluando primero en x igual 0, x de 0, que sería coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0, por lo tanto esto es simplemente C1. Por lo tanto ya tengo que C1 es igual a más 0,1 metros. ¿Ya? Entonces hasta ahí tenemos la primera constante arbitraria. X' de t, para mi problema, va a ser, no reemplacemos los C1 y los C2, dejémoslo tal cual. Va a ser menos 4 C1 por seno de 4t más 4 C2 por coseno de 4t. Y digo que no reemplacemos por C1, aunque lo conozcamos, porque cuando evaluamos en 0, este término se va a hacer 0 para cualquier segundo. O sea, no importa que ya lo conozca, se va a cancelar. Pero me va a quedar 4C2. Y dijimos que esto tenía que ser igual a menos 0,4
Y eso quiere decir de que C2 es igual a menos 0,1. Ya. Y aquí nos pasa algo interesante. Nos pasa de que menos 0,1 aparece, o en realidad el 0,1 en valor absoluto. Aparece el mismo coeficiente C1 y C2. Eso quiere decir que nos va a resultar más fácil encontrar la sinusoide que nosotros necesitamos en este formato. Porque si nosotros lo entregamos en el formato C1 por coseno, C2 y seno, está bien, pero no resuelve el problema que está pedido. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, primero me voy a mover, porque estoy tapando esa parte de la pantalla. Se me va a poner aquí, ya. Y ahora, vamos a reemplazar y vamos a factorizar por C1, 0,1. 0,1 factor de coseno de 4t. Bueno, falla en el paréntesis. Voy a modificar el borrador porque está muy grande. 0,1 por coseno de 4t menos seno de 4t. ¿Ya? Entonces, bueno, este es un ejemplo muy sencillo, pero en general, si yo tengo coseno y seno multiplicado por algunos números, yo lo que tengo que hacer es multiplicar por la raíz cuadrada de los coeficientes que acompañan al coseno y al seno. Lo voy a hacer con lo que está dentro del paréntesis porque el otro puede salir de la raíz, entonces no tiene sentido hacerlo. Entonces, en mi caso lo que voy a hacer es multiplicar por 1 partido por la raíz cuadrada de 1, que es 1 al cuadrado, más 1, que es menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, en este caso solamente importan los valores absolutos porque estamos elevando al cuadrado. Si yo multiplico por eso, me va a quedar en el lado derecho raíz de 2 medios de x de t, porque multipliqué por raíz de 2 medios, que es 1 dividido por raíz de 2, y aquí me va a quedar, claro, raíz de 2 medios dividido por, multiplicado por 0,1, en realidad esto es raíz de 2 medios veinteavos, ¿ya? Eh, por coseno de 4t. Ah, perdón, voy a hacerlo de otra forma para que quede más claro. Voy a mantener 0,1 afuera, y lo que voy a poner aquí es raíz de 2 medios, ¿ya? Coseno de 4t menos raíz de 2 medios seno de 4t. Y ahora, tengo que acordarme de la fórmula del coseno, porque yo puedo escribir esto con solo un coseno o solo un seno. En mi problema me piden solo cosenos porque en realidad el coseno se ocupa más para el tema de los desplazamientos, ¿ya? Se puede hacer con seno, pero en general quedan más cómodos con coseno. Entonces, lo que me acuerdo es que el coseno de la suma es coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero por seno del segundo. Y en mi caso, tengo que el ángulo segundo es 4t y lo que tengo que preguntarme es ¿qué valor hace que el coseno sea raíz de 2 medios? Y es pi cuarto, ¿ya? Y en este caso, como son iguales los coeficientes en valor absoluto, para el seno es pi cuarto también, y si no, no funcionaría el método, porque justamente lo que hace el método de multiplicar por 1 dividido por la raíz cuadrada de x cuadrado a y cuadrado, es que siempre transforma en el coseno de una suma o en el seno de una suma, dependiendo el punto de vista. Podría haber sido con seno, pero me hubiera quedado con un signo menos, entonces en este caso lo voy a hacer con un coseno, ¿ya? Porque tengo que llegar a un coseno. Entonces, raíz de 2 medios por x de t es 0,1 por coseno de 4t menos pi cuarto. Y hay un paréntesis. Entonces, todo esto se cambia por coseno de 4t menos pi cuarto. Y es súper fácil hacer la comprobación. Hacen coseno de 4t menos pi cuarto, que es coseno de 4t por coseno de pi cuarto, que es raíz de 2 medios, menos seno de 4t por seno de menos pi cuarto, pero los menos del seno cambian el signo y me queda más. Entonces tengo un más y un menos, y me quedo con el menos que aparece aquí. Entonces, como todo esto estaba multiplicado por raíz de 2 medios, mi solución definitiva va a ser dividiendo eso por raíz de 2 medios, o lo que es igual a multiplicar por raíz de 2. ¿Ya? Por lo tanto, esto va a ser multiplicando por raíz de 2,
raíz de 2 décimos. ¿Ya? Recuerden que estamos multiplicando por raíz de 2 a ambos lados. Coseno de 4t menos pi cuarto. Y esa sería la solución de la ecuación diferencial. Ahí pueden verificar de que efectivamente, cuando el t vale 0, eso me da coseno de menos pi cuarto, pero recuerden que el coseno es par, por lo tanto coseno de menos pi cuarto es lo mismo que coseno de pi cuarto. Eso es 1 dividido por raíz de 2, eso simplifica el raíz de 2, me quedo con 1 sobre 10, que es 0,1. Y se hace la derivada y evalúan a 0, va a aparecer un seno, pero va a aparecer una multiplicación por 4, y ahí va a aparecer el menos 0,4 en negativo. Y aparece el menos porque la derivada es menos seno. Entonces, con eso ya podemos, bueno, ahí ya está resuelta la ecuación diferencial, no tenemos que hacer nada desde el punto de vista de la ecuación diferencial, pero sí lo que nos piden es, voy a borrar aquí, interpretar los parámetros. E interpretar los parámetros significa, vamos a borrar todo este procedimiento, solamente esta parte. Lo que vamos a hacer es decir, el número que acompaña a raíz de 2 medios, a eso le llamamos C, según el modelo. Yo ya había anticipado que omega era igual a 4. Aquí está omega. Le pusieron omega 0 en este caso. Y mi alfa, que está con el negativo, vale pi cuarto. Ya, entonces, este número se llama amplitud. Esto se llama frecuencia angular. ¿Ya? Este se llama ángulo de fase. Y con eso podemos calcular el periodo. El periodo es la 2pi dividido por la frecuencia angular, que sería 4, por lo tanto es pi medio. Eso quiere decir de que en volver de un punto a ese mismo punto nos demoramos pi medio segundos. Estos son segundos. Y que es bastante lógico porque como el coseno tiene periodo 2pi, pero el ángulo está multiplicado por un 4, que es el W de 0, en realidad yo me demoro pi medio solamente en que eso se transforme en 2pi más el inicial. O sea, por ejemplo, si el inicial es 0, va a ser coseno de menos alfa, ¿ya? Pero si yo reemplazo el t por pi medio, va a ser 2pi menos alfa. Y coseno de 2pi menos alfa es lo mismo que coseno de menos alfa. Me quedaría así, 2pi menos alfa. Y como el periodo es 2pi, eso yo sé que es lo mismo que coseno de alfa. Pongo alfa porque coseno de alfa o de menos alfa es lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, ahí estarían comentadas todas las variables interesantes. La amplitud tiene que ver con qué tanto oscila, ¿ya? El ángulo de fase tiene que ver con el de fase inicial. La frecuencia angular con su periodo, ¿ya? Está relacionado con su periodo. Y ahora tendríamos que preguntar cuánto tarda en estar en su máximo desplazamiento. Eso no es lo mismo que el periodo, ¿ya? Entonces voy a borrar un poco y lo que voy a hacer es responder la pregunta C. Ya para terminar, aquí solamente borré la ecuación diferencial y me quedé con los conceptos, me quedé con la solución de la ecuación diferencial y el dibujo. Entonces, para entender cómo se respondería el tema de el máximo desplazamiento, tengo que contar la primera derivada. Obviamente voy a ocupar la primera derivada de la más simple, que es con la derivada de esta expresión. Entonces, la primera derivada en términos de esa expresión me quedaría raíz de 2, aquí son 4, por lo tanto me quedaría menos 2 raíz de 2 quintos, simplificando el 10 con el 2 y multiplicando por el 2 que falta. El menos por la derivada, y esto me quedaría seno de 4t menos pi cuarto. Pero lo que tengo que hacer ahora es cuando esto es igual a 0, porque cuando nosotros llegamos a velocidad 0, quiere decir que estamos en el punto máximo del desplazamiento o en el punto mínimo. Máximo me refiero a positivo y mínimo en este caso sería negativo.
Por lo tanto, tengo que igualar esto a 0. Y por supuesto que tiene varias soluciones, pero nos interesa por primera vez. Entonces, ¿cuándo eso es igual a 0? Cuando el seno es igual a 0 y el seno de 4t menos pi cuarto es igual a 0 por primera vez, ¿ya? Eso es importante. Cuando 4t menos pi cuarto es igual a 0. Podría pasar de que el ángulo de fase fuera mayor a 2pi, que en ese caso no sería igual a 0, sino que sería igual a menos pi, por ejemplo, que sería la primera vez, pero en este caso, como cuando reemplazamos el t igual 0, nos queda menos pi cuarto es mayor que menos pi, por lo tanto el primero ocurre en el 0, pero recuerden de que esto podría ser igual en 0, podría ser en menos pi, podría ser en pi, en 2pi, etc. Pero como tiene que ser el primero, tengo que encontrar el primer múltiplo de pi de acuerdo a la lógica de que t tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Entonces, t tiene que ser mayor que 0 y además ser el primer múltiplo de menos pi. En este caso tengo que igualar a 0, si no tendría que igualar a menos pi, por ejemplo, o a menos 2pi. Entonces, despejando, esto me queda t dividido por 4 y dividido por 4 me queda pi 16. Entonces, en t igual a pi menos 16, estoy en mi punto de desplazamiento máximo. ¿Y cuál sería mi punto de desplazamiento máximo? Yo sé que mi x máximo es igual a la amplitud, raíz de 2 dividido por 10. Que eso es lo que nos interesaba encontrar. Por eso es interesante la amplitud, porque también nos dice dónde va a ocurrir, pero no nos dice cuándo. Para el cuándo tengo que resolver la ecuación que acabo de resolver. Y con eso se resuelven las tres preguntas. Encontrar la constante del resorte que la necesitamos para resolver la ecuación diferencial. Después, encontrar la ecuación diferencial y escribirla en los términos necesarios. Comentar un poco qué es el C, qué es el W, qué es el alfa. Y el pedido que está relacionado con el W en este caso. Y en la letra C hay que contar el momento, en segundos. O sea, pi 16 segundo desde que se inicia este modelo, porque este modelo ya dijimos que está un poco adulterado porque no tiene velocidad cero en el momento cero, y se entiende que si yo tengo un resorte sujetado, un bloque en un resorte sujeto y lo suelto, debería iniciar con velocidad cero. Entonces, si no inicia con velocidad cero, quiere decir de que pusieron el punto de referencia en algún momento de la oscilación cuando el bloque se estaba moviendo hacia la izquierda y estaba un poco hacia la derecha. Eso sería. Muchas gracias por ver.